Ajá, bueno, vamos a continuar aquí con Skyrim. Desde la última vez, de hecho en la última vez crashé aquí el juego, no sé, entrando Iverstead, creo que se llama, que estoy de camino a ver a los Greybeard en la historia principal, pero hubo un error ahí, me imagino con un mod, pero creo que ya lo solucioné varias cosas de temas de incompatibilidad que encontré. Un paquete ahí de gráficos que de hecho estaban pensados para el Skyrim viejo y no la versión especial. Entonces corregí eso. Y de la mano también arreglé otros problemas. Que incluso vi un problema que no me he dado cuenta que era con el tema inmersivo del sonido. Entonces debería haber más sonido inmersivo en el juego. Y decidí instalar un montón de expansiones más. O de modificaciones de expansiones. Instalé Beyond Skyrim, Bruma. Instalé Beyond Reach, Wyrmstod y toda la saga de misiones que terminan con lo de Willows Lul, una cosa así, que son como unas misiones de Dwemer, unas cosas, que incluso unas vainas de viajes del tiempo y del espacio, una cosa loquísima, pero se ve muy bueno. Y bueno, esta información creo que es parte de alguna de las expansiones. Starstruck. Y bueno, sí. Ajá, ok. ¿Qué tal cosa que maté en la vez anterior? ¿Yo lo maté? No me acuerdo. Pero sí, ya arreglé aquí. En teoría se ve bien bonito, ¿vale? Ajá, en teoría ya debería estar todo funcionando. Y bueno, ya no sé. Ya no colapse el juego aquí. The Imperials think us all lawless beasts. I'm proof of their ignorance. Ok. Ajá, entonces bueno. Creo que vamos a ir a buscar los Greybeard para continuar con la campaña, a ver si pasa algo más aquí en el juego, pero vamos a tratar de hacer eso ahorita. On your way up the 7,000 steps again, Clement? Not today. I'm just not ready to make the climb to High Hrothgar. The path isn't safe. Aren't the Greybeards expecting some supplies? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. Ok. Quizás tengo que modificar un poco el tema de la interfaz con el tema de esas horas y demás. Y moverlo. De hecho, creo que lo puedo hacer ya, ¿no? Ok. Una cuestión de tiempo. Ok, vamos a ver. Ajá. Ajá, la derecha. Esto no. Ah, aquí abajo. Creo que con esto ya no. Creo que está emblema 1 descubierto. ¿Qué es esto? Antes del nacimiento del hombre, los dragones dominaban todo el mundus. El mundo, su mundo era la voz, y ellos hablaron solamente por necesidad verdadera, porque la voz podía inundar el cielo. Blot out, no sé qué significa blot out como tal en traducción, pero no es inundar, porque al inundar es este float de la donde tengo que revisar. Epa, gatito, te estoy viendo muy campante y no voy a tocar nada. Creo que moví mal aquí. O sea, tengo que acomodarlo. Creo que es el offset este que está aquí. Uf, sí. Vamos a poner los aquí a 0. Y el offset vertical también. Vamos a ponerlo a -9.
Mi gato se está acostando en el teclado y no me gusta. Es que está demasiado bonito, tranquilo. Descansa ahí. Es permiso. Ajá, no sé, 17. Eso está malísimo, pero... Sí, eso está malísimo. Pero ya lo veo más... vamos a dejarlo ahí en un momento, no importa, pues no me va a molestar con eso. Trata ganas como desactivarlo. Pedazo de oso. Está lleno de osos, vale. Toma. No jodas. Sientes el mundo cambiar. Si eso es el mundo correcto, se siente como que algo ha pasado. Pero todavía no escuchas ni ves nada. Rarísimo. Ok. No entiendo nada, pero vamos. Me está causando ruido la vaina. Me está causando ruido visual la vaina aquí de esta. Si quito el símbolo inicial y subo lo de la fecha. Ajá. ¿12? No. Ok, lo voy a quitar completamente. Sí, quedamos solo con la hora. Está bonita, solo con la hora. Después jugaré con eso para lo que más me convenga. Emblema 2 descubierto. Keep an eye out for wolves if you're headed up the path to High Hrothgar. I did. Strange days when the monks will do that. I wonder what it means. I like to spend time up here. Walk the steps. Meditate on the emblems. Doesn't hurt when I bag some game along the way. They're not the sort to take visitors. Some folk who make the trip leave them food or other essentials, but not to make conversation. Ok. Until next time. Ajá, vamos a ver. Emblema 2. Los hombres nacieron y se esparcieron por todo el mundo. Los dragones presidieron sobre las masas. Las masas arrastradas, no sé. Los hombres eran débiles y no tenían voz. Ok. Creo que sí, me gusta más esta interfaz así más limpia. Ya está tentado de quitar la de equip y todo. Por lo menos... Toma. Estoy escuchando otro oso.
¿Dónde está ese condenado? Ay, no, está infestada de oso. Vente para acá. Toma. No tiene escapatoria, chicos. Vente para acá. Toma. Ah. Joda. Ay, tengo un nivel. Vamos a aumentar... Magia. Marico. Verga, nos falta miseria para la destrucción. También falta poco para recuperación, de hecho. No sé qué usar los puntos ahorita. Voy a equiparme las flamas. Voy a salvar. Por si me consigo otro oso y me mata. Porque sorprendentemente los osos me hacen bastante daño, porque yo soy relativamente débil en defensa, pues. Ay, vamos. Ay, que otra tabla. El tercer emblema. Tienen cosas. Maldito. Bueno. Ajá. Te digo mucho maldito, ¿vale? No sé. Solo pasa en los juegos, pero bueno. The Fleeling Spirit. Ajá. No sé, Fleeling. ¿Cómo se traduciría? Los espíritus del hombre eran fuertes en los viejos tiempos, ok. Sin miedo a ir a guerra con los dragones y su voz. Y sus voces. Pero los dragones solamente gritaban y rompían sus corazones. Ok. No, vamos a seguir caminando. Vale, hay otro oso ahí. Todavía no he visto el primer lobo. Puro oso. Y realmente el nuevo aspecto visual me gusta mucho del juego. Mucho más limpio, no sé. Ahí está otra. ¿Quién está ahí? Buenas. Carita. Keep an eye out for wolves if you're headed up the path to High Hrothgar. Puro oso lo que hay ahí. No he visto ni un solo lobo. I was just outside Iverstead when it happened. It's an exciting moment. Nothing like this has happened in centuries. ¿Quién Just a eres? pilgrim. I'd prefer to leave it at that, if you don't mind. Ok. Walking the steps, meditating on the emblems. I make this trip every few years. ¿Tú no estabas en la cena caníbal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé. Me estoy equivocando, pero... Aye. Ajá. Cain. No sé quién es Cain. Llamó a Parturnat. Quien se... Pitides como que se apiadó, sintió lástima, una cosa así, del hombre. Juntos le enseñaron al hombre el uso de la voz. Luego la guerra de dragones enfureció, comenzó, no sé. Dragones contra la lengua. Ok. Yo no me acuerdo de estos emblemas, la verdad. Cuando jugué por primera vez Skyrim, yo me acuerdo subiendo aquí que tenía toda esta vaina. Me imagino que sí, me parece que es parte de la vaina, pero es como nuevo.
Ajá. Dios mío. No. Aléjate. 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 Listo. Oh, me asusté por nada. Vamos a ver. Diario. Una nota, no me acuerdo qué hacía. Yo no he leído esta. Eso es. Todavía consiguiendo notas de nuestro señor. Vale, era esto solamente para marcarlo. Pensé que ya lo había marcado como leído. Esto también. Hay que visitar el museo ese. Ok. No sé qué es esto. Vamos a leer las recetas. Esto es lo que conseguimos de la expansión ahorita. Lo reviso después, si me acuerdo, si acaso. Ajá, crea a Shehai. Ni idea que es un Shehai. Pero vámonos. Ajá. Pana, no puedo leer nada. No. No puedo leer nada. Decía algo del arte del Shahai, pero... Ajá, el hombre prevaleció. Gritando al Duin fuera de este mundo. Probando para todos que su voz era más fuerte. Aunque su sacrificio fue grande. Algo así. Uy, no te vayas. Ah, qué bonito, ¿no? Qué paisaje, ¿eh? Bueno, sigamos. Que hay otra. Ajá, con las lenguas gruñentes, no sé. Los niños del cielo conquistaron, fundando el primer imperio con espadas y con la voz y la espada. Y espadas. Y espadas, no sé. Mientras que los dragones se retiraron de este mundo. Que hay otra. Uf, qué bonito, vale. Las lenguas en la montaña en Red Mountain se fueron humildemente. Humildes. Jürgen Winkoller comenzó su meditación de 7 años para entender qué tan fuertes las voces podrían fallar. Ok. Ajá, Winkoller escogió el silencio y regresó. Los 17 disputantes no podían tumbarlo con su grito, o sea, derrotarlo con el grito. Jürgen el Calmado construyó su casa en la garganta del mundo.
¿Qué tal otro? Por años, todo el silencio, por años todo puro silencio. Los Greybeard hablaron un solo nombre, Tiber Septim. Fue invocado a Hordar. Lo bendicieron y lo llamaron Dovahkiin. Ok. Ah, ya llegamos. Por cierto, voy a revisar si está grabando. Quería verificar algo. Emblema 10. Las voces de la adoración. La voz es adorada. Sigue el camino interno. Habla solamente necesidad verdadera. Ah, mira. Peregrinaje. Aquí la gente da sus vainas. Bonito. So, a dragonborn appears at this moment in the turning of the age. We will see if you truly have the gift. Show us, dragonborn. Let us taste of your voice. A darle. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. I am Master Arngir. I speak for the Greybeards. Now, tell me, Dragonborn, why have you come here? ¿Pues me llamaron? We are here to guide you in that pursuit, just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. We are honored to welcome a dragonborn to High Hrothgar. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. That is for you to discover. We can show you the way, but not your destination. Ok. Estoy You listo para have shown aprender. that you are dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out for you? That remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus, your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of 3 words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you Ro, the second word in unrelenting force. Ro means balance in the dragon tongue. Combine it with Fus, force, to focus your thumb more sharply. Ro. Ok. ¿Listo? You work like a monster. You truly do have the gift. ¿Qué estás haciendo, Learning a word of power is only the first step.
Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einard will allow you to tap into his understanding of role. Ok. Now, let us see how quickly you can master your new your unrelenting force shout to strike the targets as they appear. Ok, me equivoqué. Perdón. Ah, ok, listo. Well done. Again. Ok. Toma. Capo. You learn quickly. Once more. Losa. Leviosa. Strike the targets as they appear. Muévete, mano. Rest. Lo mata. Impressive. Your thumb is precise. Ay, salvando. You show great promise, Dragonborn. Y ahora. You will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Vamos, Bori. Un poquito más rápido, Bori. Por favor. ¿No? Ok. Está bonito, está bonito. Hablo de la estética, pues. Es bonito que... Ajá. We will now see how you learn a completely new shout. Master Bori will teach you Wold, which means whirlwind. ¡Uy! ¿Dónde está? Upa. You must hear the word within yourself before you can project it into Me a la thought. pusiste hasta fundita y todo, ¿no? Creo que es un error. Approach Master Bori and he will give you the challenge of Wold. Abrazo. Abrazo. Perdón. Now we will see how quickly you can master a new shout. ¿Y eso? Master Wolfgar will demonstrate whirlwind sprint. Then it will be your ¿Yo estaba encendido hace rato? Master Bori. X. No, no. Now, your turn. Stand next to me. Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before closing. Tengo que equipármelo. Aquí está. Listo, vamos. Upa, perdón. Ay, usarlo no, quiero verlo en tercera persona, vamos. ¿No? Eso. Your quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it from myself. Gracias, gracias. You are Gracias. now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengrav. Remain true to the way of the voice, and you will return. Y no puedo buscar ese cuerno de...
Y llevarlo al museo mejor. No doubt, the appearance of a dragonborn at this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. Good. Then you will be ready for whatever lies ahead. He was a great war leader of the... And finally, he was the first to... Jürgen Windcaller's mastery of the voice, although this gift true in the contemplation of the sky, Kinnereth's domain, and the practice of the voice. The Dragonborn is an exception to all the rules. If we accept one gift, how can we deny the other? As Dragonborn, we therefore seek to guide you on the proper use of your gift, which transcends the restrictions which bind other mortals. Vale. Excelente. Ok, no puedo ir para allá. Está bien, entendí. Ajá, vamos a ver. Estamos aquí. Y nuestra misión es... ¿En dónde? Entonces ir a Winterfell, conocer a Lynette. ¿Dónde está nuestra misión? Ah, aquí. No. Ir a Winterfell. Ajá, está aquí. Ah, mira, está más cerca de Solitude, está por Myrtle. Bien. Bien, pero... Primero... No, todavía no vamos a hacer mejoras aquí. Vamos a revisar las misiones. Ok, esta es una de las nuevas expansiones. No lo quiero hacer todavía. También. La misión de los guardias tampoco. Verga, tengo un montón de vainas, ¿vale? Ok. ¿Y si buscamos a Lynette? Sí. Bueno, podemos ir a visitar el altar también. Sí, vamos aquí, vamos a ir al templo de Asura, pues. Al altar de Asura. Y esta sesión creo que la voy a dejar un poquito corta. Voy a tratar de hacer 1 o 2 misiones más ahí, dependiendo de qué tanto duren. Porque quiero preparar otro videito más un tema de leer un poco el lore, porque estaba leyendo un poco el lore y me gustaría hacer un video. Ah, es este sitio. ¿Y esto? ¿Esto estaba antes de qué? No me acuerdo. Ah, es ese. Vamos para allá, pues. Eso es un dragón. ¿Qué está haciendo ahí, cosita? ¡Ah! Me equivoqué de grito.
Nuela madre, vale. Dios mío, ¿dónde se salvó esta vaina? Ok, vamos a volverlo a intentar. Si soy gallo, vale. Se me olvidó que tenía la verga. Bueno, salió un clip bueno, Un buen ataque sorpresa, ¿verdad? Fallido, pero... Epa. Un susto se habrá llevado. Ajá. Vamos a agarrar esto. Y... Debería ponerlo en la rueda. Pero luego después, como la ella. Debería agarrar un momento para la cámara y hacer eso out en lugar de hacerlo dentro de la grabación. No joder, este bicho lo puedo matar, Vente. Vente, campeón. Vente, rey. Dame. Oye, no me está haciendo daño de magia, creo. Ok. Vamos a una pocioncita de poción. Le voy a por si acaso. No me vas a morder. Ven. Muere. Un poquito más. Recupero un poco de magia. Un poco de mágica, eso. Ven. Listo. Estás muerto. ¿No? Ven. Baja y muere, por favor. Listo. Ahora sí. Esto es... Este tipo relajadito ahí, descansando. Yo voy a salvar. Me voy a caer, me voy a matar. Descansando ahí, campante. Y bueno, vine yo aquí a arruinarle el día. Vamos para allá. Muy bonito se ve esto por aquí. No, mira que hay un camino. ¿Qué es esto? Este es mi momento para aumentar la magia, vamos.
Listo. Es por aquí. O sea, no. Pero a lo mejor puedo rodear, ¿no? Ok. ¿Estás vivo? No, estás bien muerto. Pero qué incómodo. Das como miedo. Ok. No, 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 yo no quería eso. Ajá. Fresca. Y el lavallo. Ajá, yo descubrí algo. Camino de la avalancha, una cosa es. Ah, es aquí. Ni idea qué haga aquí, pa. Voy por acá, ¿verdad? ¿Qué está pasando allá? Ah, una pelea. Ah, es aquí. Fino, fino. Toma cinemática. Bello, la verdad. Uf. Pero algo así se ve espectacular. Como que si tener una mejor computadora para ponerlo mejor todavía, pero no se ve nada mal así. Vamos a ver qué es el objetivo de este, porque tengo que visitar. ¿Hola? Azura has seen your coming, traveler. It was not curiosity, but fate that has led you here. No, fue una misión, de hecho. Azura has given me the gift of foresight. I had a vision of you walking up the steps to this altar long before you were born. Okay. You have been chosen to be her champion. I know it is unexpected, but do not worry. It will all unfold. Yo aparentemente soy el campeón de mucha gente. Es como compleja. You must go to a fortress, endangered by water, yet untouched by it. Inside, you will find an elven mage who can turn the brightest star as black as night. It is cryptic, I know, but Azura's signs are never wrong. I believe the fortress may refer to Winterhold. Ask if they know this elven enchanter. She is the goddess of dawn and dusk. Azura sees into the twilight of the future and guides her followers through it. My people, the Dunmer, built it. We fled from Morrowind after Vardenfell erupted, almost 200 years ago. Those of us who were faithful to Azura were given a vision that led us away from the island before the worst came. This shrine is our thanks to her, that none will forget that she watches over us all. Yes, there were others at first,
But Azura's visions tested everyone's faith. One by one, they left, afraid to know their own future. But I refuse to abandon the shrine. The visions are a gift. Azura warns me of tragedy, war, death. Before it happens, I won't leave her guidance. Chévere. This has all been foreseen, and we must play our parts. Eso es por el tomo. Está bien. Está bien, está bien. O sea, la estrella negra. Ok. Entonces tenemos que ir a Winterhold, ¿no? No. Ajá, sí. Ah, claro, pero no hay una como que una vaina específica. Ah, no sé qué tal. Ok. Bueno, podemos ir por acá. Vamos. Azura, who led her children away from the disaster. Listo. Una salvadita ahí. Creí que todo este rato estaba jugando y no me acuerdo cuál es el botón para... Botón rápido para salvar en lugar de entrar al menú y todo eso. Ah, mira. Colegio de magia. Yo quiero instalarle una modificación que mejore el colegio. O sea, lo hace más que nada de manera estética, pero... ¿Yo puedo bajar por acá? Creo que sí. Vamos, vamos. Para eso entrenamos. Vamos, vamos. Ajá. Ajá. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Uy, este está empinadito aquí. Ok. Ok. Un saltico aquí. Ok, ok, ok. Uf, cerca, cerca. Vamos a salvar a estos pobres diablos. No, 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 no. Muere. No te pongan en el medio. Listo. Lo logramos. ¿Qué hay por allá? No lo sé. ¿Tú quién eres? Guerrero de Akira. Ok. Bueno. Ah, bueno, yo quería instalar una modificación para que mejoraba hacía más inmersivo el tema de la cosa, pero en su momento siempre como que jodía el juego y se corrompía, pues. Ni arrancaba el juego. Podría probar después, porque a lo mejor en ese momento tenía muchas correcciones que hacer, entonces quizás ahora sí pueda. Pero no lo sé. No está en las prioridades ahorita, porque tampoco es que agregan nada nuevo, pues no agregan ninguna misión que yo sepa, creo. Nada particularmente. Solo eran como que mejoras estéticas para que sea más inmersivo y ya. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. I have a letter here. ¿Tenés el Jarl de aquí? Looks like that's it. Got to go. I was asked to find you as soon as possible. If you ask me, this problem sounds urgent. You'd best head on over to the Bannered Mare in Whiterun.
Speak to Lurius Lior. He mentioned something about trouble with the dragon, and the promise of a generous reward. Sounds tempting. If I were you... Winterhold belongs to Skyrim, not the Imperial forces. Ah, no estoy hablando. Ah, mira, esta es la misión de Winston. You know, this is one of a What's your very business here Yo in decía, Winterhold? te ya. Estaba paseando. schools of magic. No estoy hablando contigo. Should have known. Not that it matters anymore. No one bothers coming to Winterhold for any other reason. Winterhold has lost much of its history, and with that much of its power. I aim to change that. I've heard rumors ¿Cómo of será la que estoy resting buscando? place of the helm of Winterhold. The very same helm that Jarl Hansa was in line to be. Good. I'll have a sum of gold waiting for your return. Ok. Win Esa bruja parecía como que la que estoy buscando. Era sospechosa, digo, coño. Esa elfa, digo. On it. We got warm food, warm drinks, and warm bed. I'm sorry. Just could you over smell here. the smell? Like some horrible monster. I'm looking for someone to do a job. Not entirely legal and potentially risky, but the pay is good. I've already I need someone to sneak around the back of the College of Winterhold and find something that may be inside. A map. I'm about to retire. I have no idea what could be inside there, and I don't want to risk it this close to settling down. I've got a boat with all the details and gear you will need on the northern shore of the little island the college is on. In exchange for this opportunity, do me a favor. If anyone asks about me, tell them I'm dead. Ok. Creo que voy a anotar eso. Ujú. Hay un bote. Uy, encontré un problema con las notas. No puedo cambiarlo a minúscula sin activar la barra. Bueno. Ni tan importante tampoco. Ok. Es una de esas misiones donde no te marcan a guardarla. Chore. Ajá. Yo quiero hablar contigo. Before you even ask, yes, I have an ancestry steeped in magic, and no, I don't want to talk about it. Yes, I know Winterhold used to be full of my kind, and no, I don't care that they're all gone now. Does that cover everything? as long as he keeps I've just been asked enough questions. I'm here. Forgive me. I didn't mean to assume. You know, this is one of a very few places where you can receive a real education in the... I think my parents reserved a spot for me here at the college on the day I was New born. here too, eh? I'd hoped I wouldn't be the only Nord, but I should have known better. Magic is shunned by most. It can't be swung over your head and used to crack skulls. Most Nords want nothing to do with it. Magic is seen as something for elves and weaker races. No offense, of course. Well, look at the evidence. Nords generally don't trust magic, so it's not off to a good start. Throw in the Oblivion Crisis, which was caused by magic users, and the troubles now with the Aldmeri Dominion, who are elves and magic. And finally, take the fact that the college is the only thing left standing after most of Winterhold was destroyed. It's all fairly damning. Okay. I'd better get going. let the Northrends get out of hand. Winterhold may not look impressive. I'm afraid the Winterhold you see before. I can assure you, though. Sadly, the Oblivion Crisis took its toll on Winterhold, in more ways than one. You may have noticed the college, just to the north there. Very present. After the Oblivion Crisis was over, many felt that magic users were to blame. Elves, to be specific. It created a great deal of tension. A good many dark elves were driven from the city, and people became
uncomfortable with the presence of the college. Goodness, no. They're simply scholars. They mean no one harm. I've had several conversations with Archmage. Oh, he's perfectly polite, if a bit... Just about 80 years ago, there was a terrible disaster. The cliffs overlooking the sea. In the middle of it all, the college was... Some believed the mages were behind the whole thing. Archmage Aaron assures me that his people had nothing to do with it. And I believe him. But Winterhold never recovered. Ranmir beg a drink from you yet? He owes this tavern enough coin to burn it. He's had some troubles in his life, but I can't have... Go right ahead. He just might be sober enough to listen to you. It's not much. Very little money passes through Winterhold anymore. But if there's one thing you can count on, it's... Unless you're bringing me in... Who are you to say what I should do? I'll pay her back when I'm ready. You're right. What would my forefathers think if they knew I wasn't paying my debts? Tell Harren I'll bring her the gold I owe. Coño, mira, resolvió un conflicto aquí de plata. Got any ale or mead? Yeah. ¿Dónde te fuiste? No eres tú. Vente, ya resolví tu Just say problema. the word. Thank you. He's not a bad man, just bad with his coins and his drink. My husband Dagger could tell you stories there. I have a couple of Ranmir's things that he traded to us back when he was still paying regularly. I say you burn them. I don't deal with any college. Who sent you? Was it the college? The Jarl? We agreed there would be no more questions. Azora. Gods, it's all finally coming back to haunt me. What do you know about soul gems? Ah, ¿eres tú? They are, except the gem is always consumed. They're frail, except for one. Azora's Star, a Daedric artifact that allows any number of souls to pass through it. Some of us wanted to find out how. I was working under Malin Varen then. If only we knew what he was really planning. Malin wanted to alter the star. He was dying, disease. He thought he could store his own soul inside, become immortal. Interesante. It drove him mad. Students started dying. Eventually, the college exiled him. He took a few loyal disciples to Ilinalta's Deep and vanished. Look, I don't care who asked you to find the star, but don't take it back to Azora. The Daedra are evil. They're the reason Malin went insane. I mentioned how the star is a soul gem, only it never gets depleted. There's another rule the artifact follows. You can only store white souls in the star belonging to the lesser creatures. Azura's magic won't allow black souls to enter it. As a mortal, Malin's soul was black, so part of his work was breaking past Azura's rules. He was close before. Well, I already told you. Azora is no ordinary Daedra. She commands an entire realm inside of Oblivion. The more Malin worked on the star, the more she was able to damn him. It started slowly at first. Malin would see things that weren't there. Then he would yell at students over words they hadn't said. Then one day I walked in and Malin had killed a student, and in a horrific moment of inspiration, he started using her soul for his work. Coño, está interesante esta vaina. You mean as an applicant, or into places you aren't supposed to be in? Well, I can't do anything about that. I do have an alternative, however. The college is not the only place in Skyrim where you can learn magic. I hear there is a far more open-minded mage looking for an apprentice at the northwestern corner of Lake Ilinalta. Perhaps you should try that. No. Gods no, not for you. I left Winterhold for some time and returned to stay here at the inn. I still have research that keeps me busy, and being here in Winterhold ensures I have access to former colleagues. Spells and incantations for those with the talent to cast them. Vamos a ver.
Ok. Compré este también. A ver los mejores hechizos para ver qué es lo que tiene aquí. Yeah, 5000. Coño. ¿Qué tienes aquí? Algo interesante, ¿no? ¿Verdad? Pero tienes libros mágicos. Vamos a comprar este. Y este. Okay. The college would agree with you. But do you have any idea how many innocent lives were cut short, just so... We're nothing to the Daedra. Pawns to move around, praise and punish as they see fit. Es verdad. If there's anything you need, just let me know. Well, not exact. Listen, I wonder if I could ask a favor of you. It's about Ranmir. Don't get me wrong. I don't have a problem with him being here all the time. I just hate to see what's happened to him. He hasn't always been like this, you know. Well, he was a different person. Yeah, realmente hay más ramificaciones. Anyone who's in love. See, Ranmir was involved with a pretty young woman named Isabel Rolaine. One day, she just disappeared. Ranmir he turned to drinking. And what's left of him is what... I'm not sure. I hope that maybe if she could be found, if he had some sort of explanation. I'm in no position to go searching for her, but perhaps you could. Have you heard about Aventus Aretino? He's a little boy. Lives in Windhelm. They say he's been trying to get in touch with the Dark Brotherhood. Ooh. People say there's someone in Riften that can change your face. Make you look completely different. Do you believe that? Oh. That's right. College of Aventurero, just north of town. Hard to miss. Until next time. Okay. Qué bueno. Pensé por un momento que se iba a crashar el juego, pero no. Okay. ¿Se anotó ahí el sitio mágico este alternativo? ¿Dónde está el tipo? Quiero revisar bien. I told you what you wanted to know. What else could you want? You mean as an applicant, or into places you aren't supposed to be in? Of course not.
Funny story, unrelated, but there is an old ice cave around the back of the college that leads underneath. Nobody ever checks it. You mean as an applicant, or... Well, I can't do anything about that. I do have an I hear there is a far more open-minded mage looking for an apprentice at the northwestern corner of Lake Ilinalta. Perhaps you should try that. Lake Ilinita. Vamos a anotar eso. Yo me acuerdo. Ajá. Tenemos un buen set de misiones y cosas por hacer. Creo que lo voy a dejar aquí. Porque hay un buen set de cosas. Creo que hay cosas aquí de dealing with Daedra que me interesan mucho hacer, la verdad. Y vamos a hacerlo ahora. Y bueno, hacer la misión esta de Asura. A ver qué hago con lo del... con la vaina de la estrella. Yo creo que ahí me da dos alternativas. Si entregárselo a Asura y como que se restaura. Y tiene un efecto en particular la estrella. O mantenerlo como una estrella negra. Creo que eso sí me acuerdo en la historia original. Creo que la estrella negra era más cool. Así que creo que voy a apuntar a hacer eso. Pero sí. Bueno, voy a dejar esto hasta aquí. Y bueno, después continúo y veo más o menos qué hacer, si colearme en el colegio o tratar de entrar de manera legal. Yo creo que puedo entrar de manera legal sin mucho problema. ¿Me puedo borrar esto? Ok. Vamos a salir. Eso se salva automáticamente aquí afuera. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Polito quería que fuera una sesión corta y tenemos como una horita, una cosa así. Y bueno, quiero... Qué bonito. Quiero trabajar un poquito, que creo que voy a montar un vídeo. No creo que vaya a salir probablemente mañana a lo mejor. Hoy subo después de editarlo. Y unos cortos y cosas. Una vez. Y bueno. Y trabajo ahí un poquito. Que quiero hacer unos videos más o menos hablando del lore de theelderscrolls en general. Pues me gusta. Comencé a leer un poco ahí en unos libros de PDF. Y es muy interesante la historia de los orígenes y demás. Los temas míticos. Ay, mira cómo se ve. Qué espectáculo. Vamos a hacer una tomita aquí. Vamos a tomar una captura aquí. Chévere. Y bueno, sí, vamos a dejarlo aquí y continuamos. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. In the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Quítate, chico. Chaito.